Qué gusto, Liz, ¿cómo estás? Bien, Milton, ¿tú? ¿Todo bien? Todo bien y empezamos esta semana analizando algunos temas importantes. Hoy se presenta esta propuesta de reforma al IES. Ese es uno de los temas que seguramente darán de qué hablar esta semana. También seguimos en la carrera electoral y vamos a hablar de la política anticorrupción con la nueva secretaria Ana Belén Cordero, designada por el presidente Lasso hace algunos días. ¿En qué consistirá esta política hasta el fin del mandato del presidente Guillermo Lasso? Pues Ana Belén Cordero nos va a contar esto más adelante. También nos va a acompañar el doctor Pablo Escandón, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar. Él es integrante del Comité de Debates del Consejo Nacional Electoral. Esta semana presentarán esas 40 preguntas también, que girarán en torno a 5 ejes y que serán puestas a consideración de los otros 8 candidatos a la presidencia de la República el próximo 13 de agosto, que se realizará el debate presidencial. Bien, son las 7:03 y vamos a empezar a revisar las principales noticias del fin de semana. Cinco trabajadores de una empresa que prestaba servicios al puerto marítimo de Guayaquil fueron asesinados. Los hombres de entre 21 y 47 años se encontraban en una camioneta en la avenida Cacique Álvarez y 25 de julio, al sur de la ciudad, cuando fueron atacados y asesinados por varios delincuentes. La policía llegó al lugar donde se registró este crimen y confirmó que las víctimas no tenían antecedentes penales. Junto a los cadáveres, los agentes encontraron un pedazo de papel con una advertencia. En el sitio se contabilizaron 18 indicios balísticos. Se registraron 22 muertes violentas y 21 heridos durante este fin de semana. Los asesinatos se reportaron en diferentes sectores de Guayaquil y Durán. Un fin de semana donde las muertes violentas no han parado desde el sur, centro, norte y Chongón. Antes del peaje, en las Malvinas se conoció de una mujer quien se metió a una fiesta de cumpleaños para evitar que la maten. A los sicarios no les importó nada, se metieron a la fiesta y descargaron bala, dejando a 9 personas tendidas en el piso, bañadas en sangre. Existieron varios hechos de sangre, tanto en el distrito sur, en el distrito Esteros, distrito Portete, distrito 9 de octubre, distrito Florida. Y todos, el preámbulo empiezan libando en la vía pública. Otro reporte de sicariato fue en la Octava y la I del Cristo del Consuelo, donde 10 personas charlaban en los exteriores de una vivienda y a la llegada de los sicarios, en moto, matan a 3 y 7 quedaron gravemente heridos. Asimismo, la Policía Nacional en el sector de Mapasingue Oeste también se hizo presente para tomar procedimiento de un cuerpo inerte junto a la cancha El Mono. La gente escuchó bala y quien más prefirió esconderse. Luego, al ver al muerto, nadie lo identificaba. Se encuentran indicios balísticos haciendo uso de fusiles, armas largas, munición calibre .223. Y lo que tiene que ver a armas cortas, pistolas semiautomáticas. Y en otro punto de Guayaquil, en la 18 y El Oro, se supo de 2 muertos a bala y 3 heridos. Los sicarios llegaron en moto y sin perder tiempo dispararon a sus objetivos. Sin descartar la 16 y la E, barrio conocido como Cisne 2, asesinaron a 2 sujetos. Estos eran hermanos de sangre y los tenían visto para terminarlos. El hecho de sangre alarmó al vecindario. Chongón también fue otro sector que obligó a la policía de criminalística a dirigirse al sitio. Habían matado a 3 personas en el interior de una vivienda. Según los afectados, sujetos con vestimenta policial ingresaron y le pusieron punto final a una mujer y a 2 hombres. Otro reporte también fue en el norte de Guayaquil, el sector El Fortín. Sicarios seguían la pista a un conductor de tricimoto por negarse a pagar la vacuna. Lo mataron. Y en el cantón Durán, a la altura de la cooperativa Cerro Redondo, una persona perdió la vida en medio de un enfrentamiento a bala entre bandas. Así inicia el mes de julio con hechos violentos en toda la zona 8, Guayaquil, Durán y San Borondón. Un policía en servicio activo fue asesinado durante la madrugada de este sábado en Quevedo, en Los Ríos. La institución informó que la gente fue acribillado por delincuentes en el Parque La Cuadra. Los criminales llegaron al lugar y dispararon en varias ocasiones contra el uniformado. Incluso a la víctima se le robaron su arma de dotación y el vehículo en el que se movilizaba. Las autoridades realizan las respectivas investigaciones para esclarecer las circunstancias y capturar a los criminales. Otros temas: 9 organizaciones políticas y sociales podrán hacer campaña en la consulta popular del Yasuní. Esta resolución fue tomada por las autoridades del Consejo Nacional Electoral en pleno.
En total son 7 movimientos a favor y 2 en contra. La campaña por la consulta será entre el 29 de julio y el 17 de agosto. El CNE también calificó a 10 organizaciones para la consulta en Quito sobre el Chocó andino. El presupuesto para las campañas de ambas consultas populares es de $460.000. Hay desconocimiento sobre la consulta popular del Yasuní ITT en comunidades indígenas que se ubican en la zona. El viernes se realizó una asamblea cantonal en Aguarico para definir posturas. Así lucen las principales calles de la parroquia Tiputini, cabecera cantonal de Aguarico en la provincia de Orellana. A pocos metros está el río Napo y a tan solo 20 minutos el bloque 43 conocido como ITT. Aunque es tanta la cercanía a la extracción petrolera, es mínimo el conocimiento que muchos de sus habitantes tienen sobre esa actividad. Cuando les preguntamos sobre la consulta popular del Yasuní ITT que se llevará a cabo el próximo 20 de agosto, se sorprenden. No saben de qué se trata. Sobre Yasuní, ¿cómo le...? Sobre el petróleo. No sé, eso sí, no puedo decir yo. No está informado de eso. No, eso no. Desconozco. Hay otros habitantes que tienen algo más de información. Aunque sostienen que de ganar el sí o el no en la consulta popular, la realidad de su territorio seguirá siendo la misma. Es que no han socializado aquí. Peor, aquí la gente muy atrasado. Mientras recorríamos sus pequeñas calles, se llevaba a cabo una asamblea cantonal. Los dirigentes de 16 comunidades quichuas y 5 guaoranis que viven cobijados por el Parque Yasuní se reunieron para definir su postura frente a la consulta. Luis, por ejemplo, es dirigente de la comuna Puerto Quinche, una de las 5 de influencia directa del bloque 43, de donde sale el 11% del petróleo que produce el país. Comenta que en 10 años han logrado establecer varios convenios con la petrolera estatal Petroecuador que han hecho que su comunidad logre desarrollarse. Hemos sido beneficiados de muchos proyectos. Entonces, proyectos, digamos, de peces, proyectos de pollos, convenios, digamos, de trabajos en la educación, en la salud. Pero está consciente que falta mucho por hacer. El temor de los dirigentes es que si la extracción petrolera se frena, el abandono del Estado será aún más evidente. Construcción de las aulas escolares tiene un compromiso Petroecuador. Construcción de las casas vivienda, eso todavía está pendiente del convenio y ahora lo que entendemos que tienes que dar lo que es el bloque ITT. Nosotros no vamos a tener esos beneficios. Dicen no sentirse representados por organizaciones que no han pisado su territorio y exigen ser escuchados. CONAIE, con FINEAI, ellos no saben cuál es nuestra necesidad de esta cantón y esta comunidad del área de influencia. La pobreza en esta zona tan rica del país sigue siendo latente. La extracción del oro negro les ha permitido tener apenas los más mínimos servicios básicos. La consulta popular ha hecho que el mundo lleve sus ojos a este gran rincón del Ecuador que hoy pone en debate su futuro. Se prenden las alertas por un posible desfogue de aguas acumuladas en el cañón del río Upano, en la zona del volcán Sangay. Autoridades advierten de posibles consecuencias. Esta situación de inseguridad a causa de este fenómeno natural impide el avance en la construcción de puentes en la vía Macas-Puyo. Este es el inmenso represamiento de aguas del río Upano, provocado por las erupciones del volcán Sangay. El arrastre de material piroclástico por su afluente el río Volcán ha devastado la inmensa selva en su recorrido hasta las estribaciones de la montaña. Debemos recordar que el río Upano se encuentra en alerta amarilla según informe de la Secretaría de Riesgos a fecha actual. También debemos recordar que el volcán Sangay igual se encuentra en alerta amarilla. Según diagnósticos técnicos, el volumen de agua acumulada en este dique, de aproximadamente 5 kilómetros, sería de casi 2,5 millones de metros cúbicos, por lo que no se descarta que en algún momento pueda desbordarse de manera catastrófica. Es impresionante esto porque se está formando un embalse con el río Upano y mientras con la creciente de las lluvias aumenta, prácticamente esto colapsa. Nos encontramos aquí en la desembocadura del río Volcán sobre el río Upano y ustedes pueden apreciar en imágenes los millones de metros cúbicos de material volcánico que arrastra este río y que causa problemas aguas abajo y particularmente en la troncal amazónica. Los datos históricos señalan que lo que afecta el cauce del río es impredecible,
pues lo sucedido con los desbordamientos continuos desde el año 2019 sería una advertencia. De llegarse a romper el embalse, esto podría acarrear un efecto continuo de desprendimiento de material acumulado a lo largo del río, lo cual podría venir a inundar toda la parte de acá abajo en el puente. Las condiciones como está actualmente la confluencia, el taponamiento, el represamiento, el embalse, ha sido producto de una evolución de prácticamente 4 años que de a poco ha ido aumentando el nivel de material volcánico de la Ares. Mientras tanto, hay incertidumbre en lo referente a la construcción de 3 puentes en un tramo de la vía Macas-Puyo, el cual está interrumpido constantemente por la creciente de esta corriente. Mucha atención porque el 1 de diciembre es la nueva fecha de operación comercial del Metro de Quito, según el gerente de la empresa municipal. Asimismo, se anunció que hasta octubre se deberán probar 12 trenes que no han sido puestos todavía en rieles. Fue durante un conversatorio con medios de comunicación en el que el gerente del Metro de Quito dio a conocer la fecha de operación comercial de este nuevo sistema de transporte. La fecha de funcionamiento técnica del Metro de Quito será el 1 de diciembre. Con eso yo diría que desterramos este cuento del gallo pelón, esto de hoy sí, mañana no. Esperaremos 15 horas. Segundo punto, estaciones perfectamente habilitadas, funcionando gradas eléctricas, funcionando ascensores, los 2 andenes. Esto a pesar de que el alcalde Pavel Muñoz prefirió ser más cauto en cuanto a la fecha exacta y lo manejó aún como la primera semana de diciembre. Nosotros en realidad nuestra programación es un poquito antes, pero hablamos de la primera semana, ¿no es cierto?, para en ese momento hacer un funcionamiento que suponga, si usted quiere, la alegría de la ciudad de tener su metro en funcionamiento. Las autoridades municipales aseguraron que en el inicio de operación plantean el pago a través del código QR y de otros sistemas tecnológicos. El viernes probamos los medios de pago y que en efecto en ese laboratorio abran las puertas, las distancias que debe tener el lector con los códigos QR, y hemos hablado con el registro civil para conseguir lo de las cédulas, al menos en esta primera fase. Todo nuestro esfuerzo está adelantado, pero no pondría un porcentaje en este momento para que exista una tarjeta ciudad que les permita acceder al metro. Se refirieron también a la situación que enfrentan en Solanda. Es así que se dio a conocer que en 3 meses estará listo el estudio con el que se determinarán las acciones a adoptar en ese sector, en el que según los moradores varias viviendas habrían sufrido afectaciones tras la construcción del metro. Nosotros respetaremos lo que diga esa consultoría. La gran pregunta para activar los seguros es la causalidad. Si la causa es imputable a el Metro de Quito, tendrá que efectuarse toda la reposición necesaria. Finalmente anunciaron que hasta octubre se deberán probar 12 de los 18 trenes que no han sido puestos en rieles. Esto antes de que finalice la garantía en ese mes. Vamos a la pausa, amigos. Son las 7:15, Liz, y ya regresamos. Ya volvemos. Son las 7:19 y seguimos con noticias. Luego de 7 años del terremoto de abril de 2016, el ex vicepresidente Jorge Glass y otros 2 exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa serán investigados. El delito que investigarán las autoridades será el de peculado en la reconstrucción de Manabí. Por el presunto delito de peculado en el caso Reconstrucción de Manabí, el exvicepresidente Jorge Glass, el exsecretario del Comité para la Reconstrucción de Manabí, Carlos Bernal, y el exgerente de la empresa estatal Ecuador Estratégico, Pablo Ortiz, serán juzgados el próximo 12 de julio a las 8:30 en la Corte Nacional de Justicia. Esto luego de casi 7 años del terremoto de 2016, donde el gobierno de Rafael Correa conformó el denominado Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva en Manabí, el epicentro del fuerte terremoto que dejó más de 600 personas fallecidas, cientos de heridos y cuantiosas pérdidas materiales. Desde el 1 de julio, la fiscal general Diana Salazar solicitó procesar a los 3 exfuncionarios acusados y 29 días después finalmente se dio la fecha para esta diligencia en la que se juzgará a los 3 exfuncionarios por presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato para la vía Manta-Coliza, parte de la reconstrucción de Manabí. En 2019, la Contraloría General determinó la existencia de presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato para la construcción del proyecto vial Manta-Coliza
Manta-Colisa, de 22 kilómetros por más de 68 millones de dólares, fondos provenientes de la Ley Orgánica de Solidaridad. Por esa razón, la Fiscalía General del Estado abrió una investigación previa. Además, Salazar sostiene que se dejó de lado 587 proyectos para la reconstrucción de infraestructura pública, salud, vivienda y educación en Manabí. Este proyecto, a pesar de que no cumplía con los ejes propuestos por la Ley de Solidaridad, Emergencia, Reconstrucción y Reactivación, fue adjudicado con fecha 30 de marzo de 2017 y establecido como prioritario. Ahora la Fiscalía afirma que tiene los elementos de convicción necesarios para formular cargos contra los 3 exfuncionarios.